Bien, pues muchísimas gracias por haber aportado tantísimo en este debate. Vamos a pasar a lo que sería el siguiente bloque. Otro tema que ha explotado, el mundo de las batallas escritas. Esto de repente es lo que más fascina ahora a la gente. Hay booms como todo en el mundo y cuando algo surge, algo se produce que llama la atención, la gente pues se engancha. Y me lo estaba comentando, el fenómeno Línea 16 que ha pasado hace nada, ha atraído las miradas hacia este circuito y a mí me interesa saber cómo de real es que puede surgir una industria funcional como la que hay a día de hoy en el freestyle en el mundo de las batallas. ¿Es posible? La pregunta que os lanzo a todos ahora mismo. ¿Es posible? Creo que me va a empezar contestándome Pyme, ya que es el que más está metido un poco con Línea 16 y demás. ¿Es posible a día de hoy que se cree una industria y que funcione igual que funciona la del freestyle? Me espantó. Se escuchó un audio ahí. ¿Contesto o quieres que dejemos el video? No, es que se escucha un vídeo, pero no, ni caso al vídeo. Tú respondes directamente. Me espanté, te lo veo así como, ¿qué? Bueno, respecto a esto, mira, yo tengo conflictos con esto, ¿no? ¿Por qué? Porque la batalla escrita, el problema y la diferencia a lo que es el freestyle, es que el freestyle, yo justo hablando, por ejemplo, con muchos MCs para ahora Línea 16, les soy muy sincero, ahora para Línea 16 nos faltaban como batallas que llamaran la atención, por eso al final me metí yo contra Jack, ¿no? Pero nos faltaban batallas, ¿no? Nos hacía falta como algunas batallas que estábamos buscando tener. Y entre esos MCs con los que llegué a platicar, uno fue Chuti, ¿no? Y creo que todos más o menos me dijeron algo parecido, ¿no? Que era como el hecho de que es que, mira, hermano, a mí me contratan para un evento de freestyle, ¿no? Y yo en ese momento voy y me paro en un escenario y digo lo primero que se me ocurre y ya está hecha el trabajo, ¿no? Esa es una de las cosas de las batallas escritas, ¿no? Que para una batalla escrita el proceso es lento, o sea, el proceso mínimo, yo diría que son 2 meses de preparación, mínimo, ¿sabes? Entonces, por esta situación, creo que no es el momento ahorita, o sea, no podría haber en este momento una industria tan grande como la hay en el freestyle, a menos de que surgiera una liga en cada país y que cada país de repente tuviera MCs con experiencia y con la capacidad para hacer esto, pero creo que es una cuestión también de educación y de tiempo, ¿sabes? En México sí. pasó tiempo para que entendiéramos el juego tal cual como era, ¿no? Todavía a la fecha se puede decir que muchos MCs no lo han entendido del todo, ¿no? Entonces, así como surgió ese movimiento en México, tiene que surgir en todos los demás países para que esto se enriquezca y surja como el freestyle, ¿no? Que el freestyle, pues hay freestylers en todo el mundo, ¿no? Pero sin embargo, gente que haga batallas escritas no la hay en no en todos lados hay, ¿no? Y no todos los MCs que son buenos escribiendo canciones son buenos haciendo batallas. Esto ya lo hemos comprobado en Línea 16 muchas veces. Creo yo que ahí se ha visto que no es que hagas buenas canciones te garantiza que vas a hacer una buena batalla, y al revés, ¿no? O sea, que hagas buenas batallas no te garantiza que hagas buenas canciones, ¿no? Ya lo hemos visto en el freestyle, ¿no? Entonces, creo yo que sí falta, pero es muy bueno que surja ahora como tanto interés, porque pues esto va a hacer que crezca la industria de las batallas escritas. No sé hasta qué punto, no sé hasta qué grado. Sinceramente, la batalla escrita también es un poco más hostil, ya lo vieron en mi caso, por ejemplo. O sea, es un mundo diferente al freestyle, ¿no? No es como tan deportivo como el freestyle, es algo más, pues vaya, de morbo, algo más sangriento, algo, vaya, por eso tiene como más de dónde exprimirle, ¿no? Porque sí, o sea, por eso le fascinó a toda la gente ahora que lo vieron masivamente, porque no lo habían visto de esa manera. Estábamos muy encerrados en México con Línea 16 y nada más los entendidos como que veían el producto, y ahora que se hizo pues esta masificación, pues por eso cayó como de sorpresa, ¿no? Y fue un poquito como wow, ¿no? ¿Qué es esto, no? Pero te digo, creo que por ahorita, al menos ahora mismo, no existe el suficiente personal, vaya, para lograr algo como lo que está haciendo el freestyle actualmente, creo yo. Sí, yo al hablar de industria o de crear una industria, creo que es necesario escuchar a Sier en este momento, claro, de hablar de realmente en cuanto a números. Supongo que es algo que Urban se habrá planteado en algún momento de decir, oye, esto forma parte también de esta cultura, es como
una vertiente posible. ¿Hasta qué punto es viable crear esto o invertir en una industria de batallas escritas? A ver, nosotros hemos hecho algunos pilotos y como dice Pyme, creo que en el mercado hispanohablante, por hablar en su conjunto, México está muy destacado por su propia cercanía con la cultura americana y es el país como que más mama de forma directa de ese gran mercado y hay más cultura. Sí que es cierto que en el resto del mundo no hay tanto. Y a mí me encantan las batallas escritas, como bien dice Pime, todavía se asemejan más a un deporte de contacto, porque al final exige muchísima mayor preparación, tienes que estudiar al rival, tratar de analizar qué es lo que te va, qué es lo que te va a decir, por dónde te va a atacar. No sé, creo que es como más cercano a un combate de boxeo o de artes marciales mixtas en las que te estás preparando para esa fecha, por lo tanto la continuidad es más complicada, como bien decía Pime. Y sí que creo que todavía falta, al menos en castellano, flujo, ¿vale? O sea, lo que pasó el otro día con Inés 16 ha sido un gran paso. Evidentemente ha puesto un poco en perspectiva el todo. También, hablando exclusivamente de lo económico, pues si el freestyle tiene un poco ese hándicap a veces con las marcas de, oye, que nos podemos encontrar, ¿no? Políticamente correcto. Para ser sinceros, pues evidentemente las batallas son mucho más crudas, ¿no? Hay marcas para todo, o sea, la UFC, o sea, cuando empezó era súper fuerte, te quiero decir, o sea, de morir gente, ¿no? Hace como 15, 20 años, ¿no? Y ya luego fueron evolucionando una serie de normas, oye, pues no puedes pegarle patadas en la cabeza cuando el tío está ahí en el suelo o no, o sea, se fue un poco como depurando y haciéndose, y aún así sigue siendo como muy dura y los careos o tal se insultan, no hay, ¿no? Entonces, Sí, bueno, creo que hay que trabajarlo. A mí me encantaría que haya un circuito de competiciones de batallas escritas. También para mí creo que el añadirle el beat le da Salud. más ritmo o lo hace más atractivo, que quizás a veces nos está colando ahí un montón como de perros, ¿no? Una jauría. Vale, perdón. Eh, creo que tiene que haber como rounds a capela, pero el añadirle bases e incluso que dentro de ese proceso de creación tú puedas componer con tu productor y preparar todavía más a fondo ese round y llevarlo más a lo musical, lo va a hacer más atractivo y más atrayente, a mi forma de ver, porque la musicalidad es también un gran factor fundamental. Los beats que tienen las grandes competiciones de freestyle hacen mucho porque se genere esa energía, porque se genere ese ambiente, le da más dinamismo. Y bueno, ojalá las batallas escritas sigan evolucionando, pero creo que menos en México, de momento es complicado el monetizar un evento en ese sentido, todavía, ¿vale? Creo que se necesitan más líneas 16, que salgan nuevas iniciativas, que marquen un poco el camino. Y también, bueno, pues había sido algo que no me había parado a pensar, lo que dice Pime, evidentemente hay menos volumen de gente dispuesta a hacer batallas escritas, al Claro. menos de momento, ¿no? Y eso que hablaba Juan, que es tremendamente importante la novedad, el que sea algo fresco, si al final es un circuito más pequeño y hay menos nombres, también es más fácil el caer en la repetición o que haya menos. Pero bueno, creo que ojalá y toco madera, las batallas escritas vayan dando pasos agigantados, porque yo que soy un consumidor de ese tipo de batallas, pues me encantan, ¿no? Y viendo por la evolución que ha tenido la UFC, creo que es más fácil, o por ejemplo lo de ese storytelling, como decía Juan, es más fácil incluso hacerlo en una batalla escrita que en una competición de freestyle. Yo añadiendo algo que a lo que dice Asier, y bueno, me hiciste acordarme de family friendly, ¿no? De este término family friendly. Nosotros teníamos esa labor de publicitar Línea 16. No es igual de fácil que hacerle publicidad a un evento de freestyle, ¿sabes? O sea, por ejemplo, en Pangea nosotros nos basamos mucho en hacer publicidad en la tele, ¿no? Por ejemplo, íbamos
un par de freestylers y RC llegó a ir con nosotros en algún momento, a ESPN, a Fox Sports, a algún canal de estos. Ahí tienes muchísimo, bueno, forma de atrapar gente en esas televisoras tan ajenas a lo que es el freestyle, ¿no? Porque pues improvisas, es con el momento y entonces de cierta manera la gente que está viendo donde quiera que estés, donde te estén viendo, te atrapa, ¿no? Y el problema con las batallas escritas es que no hay formas... No es tan sencillo hacer esto, ¿no? No es tan sencillo ir a un programa de televisión cualquiera y explicar que es una batalla escrita o dar un ejemplo, ¿sabes? Porque no es tan fácil, ¿no? El freestyle por eso tiene esa magia de que le llega a todo el mundo y ahí está para muestra un botón, ¿no? Hay muchos freestylers que ni siquiera son raperos como tal, ¿no? Y les llegó el freestyle y se dieron cuenta que podían hacer freestyle. Las batallas escritas tienes que ser, pues de cierta forma, pues rapero, vaya, o sea, compositor de letras de rap, ¿sabes? Y luego también está el punto de que, pues, no sé, hay batallas tan sangrientas que acaban carreras y retiran gente del circuito, ¿no? Entonces, no es lo mismo, vaya, sí es un tema complicado. Pues yo hablando como alguien que estuvo en batallas escritas y que también hace freestyle, sí les puedo asegurar que tener una batalla escrita es muchísima preparación. Al menos en mi caso, que siento que a veces soy muy perfeccionista, era ¿cómo suena mejor? Te voy a acabar o así y aunque fuera una sílaba o 2 sílabas, para mí era como de qué complicado. Y era terminar todo 2 semanas antes y luego me ponía a practicar la parte, porque hay muchos a los que se le olvida la parte teatral. Eso es algo que te permite mucho las batallas escritas, la parte de la teatralidad es como, a ver, y cuando vaya a decirle esto, hago esto y hago, de verdad yo creo que es mucha preparación. Hoy en día yo incluso como freestyler no pienso en batallas escritas porque, como dice Pyme, veo lo que hago en freestyle, me mueve, me gusta mucho lo que hago en freestyle, subo y todo es tan espontáneo, tan rápido. Para tener una preparación de tantos meses para una batalla escrita es, Dios, que se vuelve hasta un poquito tedioso en ese aspecto, sumado a que los pagos no son lo mismo. Entonces sí, y yo creo que algo que también afectó en su momento el hecho de que los MCs experimentados en canciones pues no brillaran tanto en batallas escritas, como ya lo dijo Pyme, fue que siento que no lo tomaban tan en serio. Y a muchos se les iba, a muchos ni se preparaban, se les olvidaban sus rounds al punto en el que una batalla que generaba mucho acababa siendo nada. Entonces yo siento que son cosas que también disminuyó el volumen de la gente que puede hacer las batallas escritas. Espantó a muchos. Espantó mucho. Por ejemplo, el tema... ¿Sigues por ahí, Cristina? Sí, bueno, nada, creo que ha tenido algún problema de conexión, pero que hable Juan, que también es un gran experto en el... Sí, claro, muy Juan, de la mano. Se viene Juan. Puede dar, Juan. Yo creo que... Vamos, Juan. Perdón, hablo. Les prometo que hablo poco, esta vez hablo poco. No. Es un placer escuchar. Bueno, como decía RC, ¿no? Que también hizo esa experiencia, como decía Pyme. A mí me parece que es cierto, es verdad lo de que, bueno, uno lo veo en los competidores, ¿no? Como esa cosa de, bueno, voy a la fecha, además ya tengo que hacer la entrevista previa, la conferencia, el meet and greet, ¿viste? Como que ya es un volumen de cosas. Van a la fecha, hacen la fecha, se olvidan de esa fecha o siguen con los comentarios de los haters y demás, pero yo creo que el que piense de acá a las próximas 2, 3 temporadas de esa manera no está viendo el futuro que se viene. El que piense, vine acá, ya hice mi trabajo, me voy a mi casa, hasta la próxima fecha, es que no está entendiendo por dónde viene la ola, digamos, para refugiarse del tsunami que se va a venir, porque lo que se viene, y es como decía RC, digamos, para que una persona como RC esté interesado en tomar un duelo escrito, tiene que valer la pena en dólares, ¿no? O en euros, porque demanda muchísima preparación, pero yo siento que
también por la caída que está teniendo el freestyle en el sentido de esto, del agotamiento, por la falta de ideas frescas desde el punto de vista de la producción, por la falta de compenetración con los duelos que tienen los competidores y por otros factores, por el factor también de que los jueces nos hemos convertido como dentro del freestyle en prácticamente como una cosa medio como casi como donde hay un foco muy grande puesto, a eso me refiero, como que no tendría que haberlo tampoco, o sea, no tiene por qué haberlo. Entonces hay muchas cosas que se han como desconfigurado dentro del freestyle. Yo creo que las batallas escritas acompañan el crecimiento tanto de la escena como de los fans, que es muy importante, y también de los propios competidores, del talento de los propios competidores. No van a ser todos los que hagan esa transición, pero creo que para algunos, como pueden ser RC, como puede ser un Skone en España, creo que va a ser la manera de mantener sus ingresos y su estilo de vida a largo plazo. ¿A qué me refiero? A que cuando, digamos, que los buenos cachets se van a encontrar, me da la sensación ahí. Obviamente va a depender de los competidores mantenerse relevantes y mantenerse aptos para tomar ese tipo de desafíos, ¿no? Yo, disculpad, que se me ha ido un momento la conexión y me he perdido una parte de este debate. Me ha petado el móvil. Pero por lo que he estado escuchando ahora en esta última parte de lo que estabas comentando, Ortelli, tú eres de estos partidarios que cree que el futuro del freestyle o de algunos freestylers sería el circuito de las escritas, ¿no? Mirá, yo la verdad es que vengo pensando mucho en esto desde el 2017, también vengo hablando con muchas de las organizaciones norteamericanas y con muchos protagonistas de esto de distintas partes del mundo, Luni de Filipinas, Oxymiron de Rusia, y he visto la experiencia que se viene haciendo con esto desde hace ya 5 años, ¿no? Y yo estaba convencido de que la transición iba a ser a las escritas como fue en Estados Unidos, y después de conocerlos y de hablar mucho, hablar prácticamente semanalmente con varios de ellos, yo creo que va a haber como una coexistencia en el futuro, sobre todo en nuestro circuito donde el freestyle fue tan grande, porque en nuestro circuito se dio esta particularidad y que fue grande como en ningún otro continente. O sea, no pasó ni en Estados Unidos ni en Norteamérica esto que pasa acá, ni tampoco pasó en Filipinas, donde fue muy popular el mundo de las batallas, donde es muy popular de hecho. Nunca se vivió algo así, y sinceramente hoy por hoy, si me preguntás, yo creo que va a haber como una coexistencia, y de hecho creo que el freestyle va a ser el alma de todo esto de acá al futuro, en el sentido de que estamos viviendo, siento yo, después de todos estos años de investigación, siento que estamos viviendo la consolidación del freestyle como un género más, ¿entendés? Donde otros artistas de otros géneros vienen a buscar un espacio para reencontrarse con una chispa que saben que reside acá y que en otras partes se pierde mucho más fácilmente, sobre todo en la industria de la música. Y por otro lado, también veo una aproximación a la música desde el punto de vista del freestyle, ¿no? O sea, y no solo te hablo de freestylers haciendo música que ya tienen un approach así y lo cuentan en sus entrevistas, como Trueno, como Duki, que hacen freestyle y de eso salen sus temas, ¿no? Que tienen ese marketing, sino de compositores de, por ejemplo, trap, que directamente su manera de componer tiene que ver con entrar a la cabina y freestylear, ¿entendés? Y me parece muy interesante eso, estar viviendo la consolidación del freestyle como un género, y creo que en el futuro van a coexistir y retroalimentarse, y que el freestyle siempre va a ser el fuego de esto. Es como el rock and roll o el punk. No son un estilo musical, son mucho más, son un género, y esto, un estilo de vida, y el freestyle es lo mismo. Claro, es que por ahí venía un poco mi pregunta, en el sentido de que es cierto que a lo mejor en otros países se ha podido dar esa conexión, pero no tengo la sensación de que en otros países donde hay una industria de batallas escritas tan heavy haya habido una industria de freestyle tan grande como la que tenemos en habla hispana. Entonces, ¿hasta qué punto es real? La hubo, pero hace 15 años. Hace muchísimo. Y vivieron otro tipo de transición en la que llevaron las técnicas a un punto donde no hubo más evolución posible que pasarse a otro formato.
nosotros en el momento en el que las técnicas habían evolucionado al máximo, en 2016, 2017, se vino como una cantidad de gente que solo se iba a quedar ahí con una cosa más directa, más básica, más del punchline, otra cosa, ¿no? El doble tempo, las cosas que le gustan a las grandes masas. Entonces vivimos el freestyle de maneras diferentes porque históricamente pasaron cosas diferentes, ¿no? Claro, como que hemos tenido la suerte de que suceda en un momento, viene un poco ligado con lo que hablábamos antes, de que hay la industria que se genera de una forma diferente, porque si allí se produjo hace 15, hace 10 años, no se podía crear el contenido ni la calidad de contenido que tenemos a día de hoy. Entonces eso también ha hecho que se mantenga muchísimo la industria del freestyle, creo. No sé si... El momentum es súper importante. O sea, hay grandes ideas que llegaron antes de tiempo que no hicieron nada y luego una réplica 10 años después lo peta, ¿sabes? O sea, dar con el momento preciso y que se alineen un poco los astros, esa suerte, ¿no? Creo que también lo que dice Juan, o sea, incluso el momento dorado del freestyle en otros países hace incluso más. Estamos hablando de los 90, o sea, estamos hablando del 94, 95, 96, o sea, 97, ahí es cuando empezaron a hacer ese germen, digámoslo así, que nosotros empezamos a tenerlo casi en 2010, ¿no? Porque cuando empezó, después de 8 millas, que fue un gran impacto en 2002, y generó como mucha gente y visibilidad sobre eso que sucedía prácticamente exclusivamente en Estados Unidos, esos circuitos underground. Incluso Red Bull, que empezó en 2005, los primeros años eran, estoy hablando de igual de haber de público 100 personas, 80 personas, con un modelo gratuito, o sea, costó el tiempo hasta prácticamente 2009, 2008 no, Juan, yo creo 2010, ahí es donde realmente el freestyle empezó a tomar un poquito de relevancia con el gran boom después del parón, evidentemente, pero hasta ese momento era muy minoritario, éramos muy pocos los que veíamos batallas y creo también lo que habéis dicho, o sea, el momento nos acompañó e hizo a su vez que eso se hiciera más masivo, que fuera algo más mainstream, que llegara más gente, porque había más medios, porque estaba YouTube, y quizás eso permitió que salieran nuevas estrellas y se le diera una vuelta, o sea, se le diera una vuelta realmente a explotar de nivel o dar un paso más allá, porque hay chicos que claro, un Gazir o gente así, aparte de que es súper inteligente, pues lo ha cogido muy de joven y cuando más joven coges las cosas, pues mejor vas a ser en el futuro, ¿sabes? O sea, y eso tampoco lo podemos obviar. O sea, creo que las técnicas que se hacen a día de hoy, en 2009, 2008, bueno, hubieran sido impensables. Todo el mundo hubiera dicho que todo estaba escrito, o sea, que eso no... Porque era bastante con responder, ¿no? E incluso gente que yo veía que rapeaba que te cagas, o sea, muy guapo, con flows muy guapos en sus canciones, o sea, oías una batalla de freestyle y era, ¿sabes? O sea, prácticamente no la encajaba, ¿sabes? O sea, cosas así, piezas, fue un adelantado a su época, o sea, en comparación con los demás, por la musicalidad, por tal, no sé. O sea, creo que el momentum es súper importante y yo sí que creo que va a coexistir y que estamos viendo ahora mismo un momento en el que se está consolidando el freestyle, que ha habido un cambio de consumo brutal y que sí que es verdad, aunque parezca que estamos en el estancamiento, no es tal, porque realmente es que hay un gran cambio de consumo y las fuentes son otras, ¿no? O sea, por ejemplo, en el post que puse yo en Twitter, en 2019, prácticamente el 80 o 90% de nuestras visualizaciones en plataformas venían de YouTube. En 2020 se empezó a diversificar y hasta tal punto, bueno, que cuando generamos la network, lo que más crece ahora, o sea, dentro de esos 1.500 y pico millones de visualizaciones que tuvimos, prácticamente 490 el último año lo ha hecho la network y venía el año anterior en 2020 de casi 200 millones, ¿no? O sea, prácticamente se ha duplicado. También en 2021 es el primer año en el cual Facebook ha generado más visualizaciones para nosotros que YouTube. O sea, hay una serie de cambios sucediendo y que evidentemente es la nueva forma de consumir del mundo, ¿no? Yo me acuerdo cuando era pequeño,
O sea, el estar, o sea, era una mierda el estar esperando que jugara otro y tú solo querías jugar, ¿sabes? O sea, ahora mismo ya asistimos a que los chavales prefieren muchas veces ver a alguien jugando que jugar. Y no hay que obviar que ya no les vale o que prefieren ver, porque cada vez estamos en una sociedad más digitalizada, que creo que hay menos interacción social de cuando todo era físico, y al final el buscar esa cercanía con un creador con el cual coges una cierta confianza o te sientes arropado el viéndolo con él, es una ola imparable, ¿no? Entonces, ahora mismo por la diversificación desde consumir el producto FMS madre, pues hay muchísima gente que lo prefiere verlo con su creador de contenido favorito, que sea X o Y, y evidentemente la oferta, o sea, se ha multiplicado por cientos. O sea, antes había la fuente oficial, que prácticamente era YouTube, todo el mundo estábamos ahí, y ahora hay mil sitios, ¿no? En el cual lo puedes estar viendo y consumiendo, y creo que eso no es menor, hay que ser consciente de que eso sucede. Y también aseguro esto, ¿no? De que realmente veo una consolidación, porque cada vez somos más mainstream, y aunque veas que parece que la fuente oficial tiene menos números, pero cada vez llegamos a más gente, cada vez más gente conoce el movimiento, cada vez estamos llegando a gente más famosa o gente que está en otras esferas, ¿no? Y empieza a ser consciente de que esto existe, les gusta. O sea, eso está sucediendo y yo, que ahora estoy en un proceso como de buscar financiación en los mercados, eso es algo que veo, ¿no? De conocer a gente que a poco que rasca, que igual no sabía de nosotros y resulta que habla sobre nosotros y su mejor amigo es súper fan, ¿sabes? O sea, es como funcionario de prisiones de 50 años y el tío consume batallas, ¿no? O, ¿sabes? Cosas así. O Messi, ¿no? Que resulte que seguía FMS Argentina sobre todo y conozca FMS España, pues me parece alucinante, ¿sabes? Me parece alucinante, y eso creo que es una muestra de que realmente esto está cercano a ser mainstream. Y la única forma, de hecho, de aquí a futuro, de ser mainstream, es tratar de ser más multiplataforma y estar en todos los sitios. Y bueno, o los chavales, la forma de consumir, el pensar. Nosotros veíamos todo por la tele, ¿no? Era como el soporte. Claro, tú dices, bueno, voy a hacer un contenido para verlo en gran pantalla en mi sofá. Oye, pero los que te van a ver, ¿lo van a ver así o lo van a ver en el móvil, en vertical? Y es su forma de consumir, y el contenido de verlo en el móvil tiene que ser quizás más corto. O sea, hay un cambio de consumo brutal, y creo que todos nos tenemos que adecuar, desde las batallas de freestyle, las batallas escritas, a cualquier nuevo producto de entretenimiento que pueda surgir en el futuro, ¿no? Voy a cerrar ya el bloque de lo que ha sido las batallas escritas. Creo que ha dado para mucho, creo que hemos descifrado bastantes cosas, como el hecho de que no es posible que sea como el futuro del freestyle, sino como un apartado que se desarrolle más en conjunto con el freestyle, y un apartado en el que algunos MCs también, una vez se retiren del freestyle, encuentren ahí un espacio en el que seguir pues potenciando sus carreras. Yo quería agregar algo, perdón que te interrumpa. Mira, le quería preguntar a Asier, ¿tú qué opinas, Asier, acerca de veredictos en las batallas escritas? Porque yo hablaba con los chicos de línea, bueno, y se los pregunto a todos en general, hablaba con los chicos de línea y hablábamos de que para que esto también crezca y exista como pues alguien que sea el top número 1, ¿no? Y exista un ranking, exista una, ¿sabes? O sea, una especie de, de ascenso, FMS, etc. Creo que tiene que existir, bueno, pues tiene que existir el veredicto, ¿no? ¿Y ustedes qué opinan de eso? También me gustaría la opinión de RC que... Creo que es un factor importante para poder tener una gamificación de las mismas. También creo, recogiendo las palabras que ha dicho antes Juan, que en el freestyle la evolución tiene que ir a no tener el foco en el jurado. O sea, tú no sabes quién está votando más allá del nombre, o no ves a un juez de boxeo o a un juez de UFC, claro. O de otra. O sea, la gente no sabe realmente quién es. Creo que es hacia ahí, o sea, el tener buenos profesionales, expertos, ¿no? Y que estén votando.
Y bueno, lo del veredicto me parece fundamental, Pime, pero creo que hay diferentes formas, ¿no?, de poder resolver eso. O sea, creo que a través de los dispositivos o aplicaciones o soluciones digitales se puede dar quizás acceso al público e incluso buscar una forma diferente del veredicto. Pero sí que creo que al final el que haya algo detrás que te haga ser el campeón, más allá de lo moral, ¿no?, en un cierto momento, es necesario. No sé cuál es la forma mejor, o sea, no sé si como el freestyle, que yo creo que tiene que mejorar, ¿no?, el tema de los jurados, creo que puede ser que no, pero sí que creo que el tema de añadir veredicto le da un aliciente extra. El tema de añadir un veredicto te hace querer ganar. Así de fácil, ¿no? Entonces, y eso abre la puerta a que en un futuro haya hasta ligas de batallas escritas, ¿no? Claro. Yo creo que sí debe de ser, se debe de empezar. De hecho, a mí me tocó muchas batallas que eran con veredictos. ¿Te acuerdas? Como Sí. tal, creo que de hecho a mí me tocó una en la liga de Speed que era con veredicto. Y ya, obviamente, lo moral sí queda de nada, pues le ganaste, ¿no? No, pues te ganó. Pero pues no es lo mismo que haya un veredicto que diga, sí, yo le gané, ¿no? Esa batalla me la llevé, porque los jueces dijeron esto. Aunque también abre el debate a, pues, qué se va a juecear, cuáles van a ser los puntos, quiénes son los que van a juecear esa área, ¿no? ¿Cuánto dura la batalla, no? También. Es cierto, ¿no? Porque a veces les dicen, al inicio también era como de cada round es de 3 minutos y llegaba uno con sus 5, ¿no? Pero creo que sí es algo que le podría añadir inclusive más picante a todo este asunto, y que podría añadirle este crecimiento. A mí me gustaría agregar simplemente, no sé si me escuchan ahí. Sí, te escuchamos. Perfecto. Me gustaría agregar que las batallas escritas suelen ser con jueces, con jurados, cuando son batallas por el título, cuando son batallas de título o durante un Grand Prix. En general, no está puesto el foco ahí porque es un deporte de apreciación, sobre todo en las escritas se nota mucho más y me parece que está bien que sea así. Me parece que algunas batallas está bueno que tengan jurado porque no solo, como decía RC, aporta esa cosa de, bueno, querer ganarla, ¿no? Esa cosa en el MC, sino que justamente le agrega competitividad a todo el circuito, ¿no? Las batallas, por ejemplo, KOTD, King of the Dot, volvió a hacer el Grand Prix después de casi 10 años y volvió a traer a los jurados, que hacía mucho tiempo que no se hacían batallas con jurados así en un torneo, y eso le agregó mucha competitividad al circuito americano en las últimas 2 temporadas. Entonces me parece que está bueno. Sí creo que los jurados en las batallas escritas tienen que estar muchísimo más preparados, o sea, es muchísimo más complejo votar una batalla escrita que una batalla de freestyle, pero lejos. Multiplíquenlo por 100, claro. O sea, es muchísimo más complejo. De hecho, se acaba de formar una comisión independiente de jurados en Estados Unidos que trabaja con algunas organizaciones, pero es totalmente independiente, organizada por competidores de distintas ligas de Estados Unidos y de Canadá, y me parece que hay un camino ahí para hacer, que también es parte de esa reeducación. Todos creo que estamos ante una situación en la que tenemos que ser mucho más profesionales. Eso es lo que nos está pidiendo el presente de las batallas en general, y creo que en ese marco entra esto también que estamos hablando.